tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento nada con la grata presencia de Bernardo Vega. Bueno, Bernardo, yo no voy a decir tu currículum. Me voy a limitar, es gobernador del Banco Central. Todos los X que tú quieras. Todos los X que tú quieras. Etcétera, etcétera, etcétera. Autor de más de 40 obras que están sirviendo como fuente de referencia, a los escritores, dominicanos y extranjeros, catalogados como las mejores fuentes de referencia de la República Dominicana, dicho por Krassweller, en fin, y otros escritores emblemáticos de los Estados Unidos. Y bueno, y don Marino Ginebra, expresidente del CONEP, de Ángel, actual presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estamos en un programa especial. Y es un programa en donde estamos tratando hoy, 30 de diciembre, de pasarle balance el año 2007. Y evidentemente este ha sido un año más que difícil, yo diría que complejo, en donde se dispararon una serie de situaciones que evidentemente han y van a terminar siendo un gran reto para la sociedad dominicana y el Estado en su conjunto. El petróleo casi a $100 el barril, siguen las deficiencias institucionales, entramos al DERECAFTA, en fin. Bernardo, ¿cómo tú has visto cómo se comportó este año desde el punto de vista fundamentalmente económico? ¿Y cuáles eventualmente serían los retos para el 2008? Mira, desde el punto de vista estrictamente económico, el año no fue malo. Es decir, una economía que crece al 8%, cuando en los 2 años anteriores había estado creciendo a un ritmo parecido, es un buen año económico. La inflación este año va a ser más alta que los años anteriores, porque no solamente está el impacto del petróleo, sino que la comida importada ha subido de precio internacionalmente por los grandes consumos en la India y China, y entonces tú ves que el pan está subiendo porque el trigo ha subido, los pollos van a subir porque la soya y el maíz han subido, los aceites comestibles y una serie de otros productos importados van a afectar. Entonces las dos tormentas también afectan la disponibilidad local de los víveres. Claro. Entonces esas dos cosas van a poner, no al 10%, pero yo no dudo que llegue al 9%, ya está como alrededor del 8% de la inflación. Pero es manejable, ¿no? Sí, pero es más inflación que en periodos anteriores, ¿no? Fue un desarrollo económico raro, porque dos de los motores fundamentales de la economía se fueron apagando. Es decir, las zonas francas siguieron en su crisis, y el turismo prácticamente se ha estabilizado después de muchos años de estar creciendo todos los años. El turismo aquí está reflejando una situación que tengo entendido que existe en todo el Caribe. Así, aquí está menos malo con el resto del Caribe, pero esos dos motores principales se desaceleraron. Tan solo las remesas se mantienen en crecimiento, a diferencia, por ejemplo, de México. Las remesas de los Estados Unidos a México han disminuido bastante, debido a la situación de la industria de la construcción allá, debido a los problemas de las redadas contra los indocumentados, etcétera. Pero esos motores de crecimiento nuestro ha habido elementos de compensación, ha habido mucha inversión extranjera, sobre todo en bienes raíces, en hoteles, etcétera. Entonces eso ha ayudado a compensar también. El tipo de cambio se ha mantenido estable, la divisa ha estado bastante estable durante todo el año. La agricultura y la industria ha estado más o menos bien, la construcción ha aumentado considerablemente. Esa es la verdad. Sí. La distribución del ingreso sigue empeorándose, la distancia entre rico y pobre se hace mayor. Las inversiones en salud y educación siguen siendo muy bajas y sobre todo ineficientes. Pero tú comparas el crecimiento dominicano este 2007 con el resto de América Latina y es bastante positivo. Ahora, partiendo de lo que habla Bernardo, don Marino, usted se ha venido desempeñando, desarrollando lo que es el sector turístico. Vimos cómo inclusive el sector zona franca está viniendo siendo subsidiado por el Estado, digamos así. Se le han asignado unos 1.300 millones de pesos. ¿Qué está pasando con el sector hotelero?
Porque la verdad es que cuando tú hablas con los hoteleros, muchos de ellos han sido sometidos a grandes preocupaciones durante este año. Mira, este año el sector turístico tuvo deficiencias en el Caribe completo, pero más en República Dominicana, porque nosotros somos una parte muy importante del Caribe. Nosotros debemos tener del Caribe aproximadamente como un 45% de las habitaciones hoteleras. Y eso es incluyendo el Caribe mexicano también. O sea, que cuando nosotros bajamos, nosotros hacemos que el Caribe entero baje. Hemos tenido problemas producto del precio del petróleo en los vuelos de largo alcance, y también por motivos de la desregulación aérea en Europa. El hecho de que tú poder montarte en Frankfurt y apiarte en Ibiza por 60 euros no era como era hace 2 años, que costaba 400 euros. O sea que el efecto del ticket de avión en la vacación era muy importante. Tanto así estamos viendo que los europeos que viajaban usualmente por 15 días, ya la estadía promedio está llegando a 10 días, a una semana. Y dentro de Europa están casi igual que los norteamericanos, que se pasan 4 o 5 días, vuelven a sur, regresan de nuevo. O sea, el precio del transporte aéreo en cierto sentido nos ha quitado ventajas comparativas. En cuanto al crecimiento del sector hotelero nacional, ha sido pobre. Pero sí ha habido mucha construcción de bienes raíces turísticos, producto precisamente de la cantidad de asientos disponibles que hay. El inversionista que quiere una segunda casa de veraneo, pues puede montarse un avión en una de las principales capitales europeas y venir directo a Santo Domingo, venir directo a Punta Cana o venir directo a Puerto Plata. ¿Y no está cambiando el modelo de turismo en la República Dominicana? Tú dices porque pasar por ese proceso. Claro. Exacto, está cambiando el modelo porque hay asientos disponibles. Los asientos disponibles los hay porque hay menos turistas yendo a hoteles. Ya. Entonces, eso también es preocupante. Lo ideal hubiera sido que hubiera habido más asientos y que hubiera habido la misma cantidad de turistas yendo a los hoteles. Ahora, Bernardo hablaba del crecimiento económico que evidentemente va a haber en la República Dominicana durante este año. Ahora, me preocupa lo siguiente, Bernardo. Es verdad que estamos creciendo, pero estamos creciendo sobre la base del endeudamiento. ¿Cuál va a ser el impacto de ese crecimiento a mediano o largo plazo? Bueno, la situación... Porque nos seguimos endeudando. Sí, pero no al ritmo de hace 3 o 4 años. Ya. Sí, eso se ha disminuido bastante. Eso no es tanto lo preocupante, sino es más bien, por ejemplo, que el país está importando mucho más de lo que exporta. Y lo que se llama el déficit en cuenta corriente, expresado como % del PIB, ya está llegando a unos niveles preocupantes. Y mientras sigan llegando retorno de capitales y sigan los inversionistas extranjeros trayendo dinero... Eso es sostenible. Eso es sostenible. Pero si eso no ocurre, ya este país está importando bienes y servicios por unos montos. Si las exportaciones no están creciendo mucho, crecieron algo este año gracias a los precios internacionales del níquel, que estuvieron altísimos. Claro. Pero las exportaciones no tradicionales, digamos, no aumentaron mucho. Fue un año también en que el gobierno tuvo buchú de recursos, es decir, los ingresos fiscales excedieron todos los pronósticos. Más de 40.000 millones de pesos. Se comprobó que más podía cobrarse recursos adicionales con medidas administrativas que aumentando los impuestos, que yendo al Congreso y echando un pleito político para aumentar los impuestos. Y las medidas administrativas fueron mucho más eficientes, ¿no? Ahora, de lo que dice Bernardo también hablaba del crecimiento económico, pero el crecimiento económico no es desarrollo económico tampoco. Eso es correcto. Entonces, ¿cómo vamos? Hay una distorsión en todo esto, porque muchas veces nos limitamos y nos entusiasmamos y hasta nos entretenemos con este nivel de crecimiento económico que tenemos, que no se corresponde con nuestro desarrollo. ¿Cómo resolver eso, don Marino? Porque también tenemos un problema de mano de obra, que es el que te viene muchas veces a calificar el propio modelo económico. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que tratar de procurar oportunidades de empleo y dar todas las facilidades que sean necesarias para que ese empleo sea un empleo productivo, sea un empleo
honroso y sea un empleo perdurable, o sea, que tenga características de durabilidad. Y esa situación, eso solamente lo podremos lograr en función del sector privado. Si no damos las facilidades para que venga el inversionista y haga sus inversiones, que no sean especulativas, porque la mayor parte de las inversiones que estamos haciendo son inversiones especulativas. O sea, se habla de que tenemos más de 1.200 millones de dólares de inversión extranjera en instrumentos del Banco Central. Esa situación, eso puede, en cualquier momento podría generar un problema. Entonces necesitamos inversiones en bienes raíces extranjeras, necesitamos inversiones en fábricas, en empresas de servicio, que vengan y que generen empleos, para poder entonces trasladar ese crecimiento que tenemos desde el punto de vista monetario, trasladado también al crecimiento de la economía real, y que se produzca riqueza a través del trabajo. Tenemos algunas cositas buenas que han sucedido, que a partir desde el mes de octubre el Banco Central no ha subido en sus emisiones, no ha subido más de 200.000 millones, están en 198.000 por ahí. Y eso es positivo. Eso es muy positivo, porque eso manda una señal muy clara al mercado. O sea, le está diciendo, ya, hasta aquí llegué, de ahora en adelante vamos a manejar esto en función del crecimiento de la economía real. Ahora, hay algo que me preocupa del Banco Central, porque muchas veces también las distorsiones es desde el propio Banco Central que salen. Y es, por ejemplo, el nivel de tasa que paga el Banco Central a los que depositan certificado, ahora en certificado en el Banco Central, que va más allá que el nivel de la tasa que están ofreciendo los bancos comerciales. ¿Cómo distorsiona esto una economía? Mira, que eso es el resultado de la famosa crisis bancaria del 2003. La crisis del 2003 ha tenido dos efectos negativos. La gran inflación del 2003-2004, que dio un golpe casi mortal a la clase media de ese país, y los efectos posteriores. Todavía estamos viviendo eso, porque el Banco Central tiene que estar pagando esos intereses altos para poder enfrentar el déficit fiscal. Aunque se pasó este año una ley que obligará al gobierno a entregar todos los años una cantidad de recursos fuertes al Banco Central para eliminar el déficit fiscal, eso va a coger como 10 años. No, y que este año entregó o entregará unos 6.000, y está presupuestado para el año que viene unos 9.200 millones. Yo creo que sí. Sin embargo, don Marino, a mí me preocupa mucho lo del déficit fiscal, porque la verdad, aun cuando el gobierno comienza a destinar una serie de fondos para tratar de mantener ese déficit sobre los 200.000 millones, la verdad es que todavía no se ha comenzado a pagar, a desmontar esa suma y a desmontar todo esto. O sea, ¿cuál será el impacto, por ejemplo, de la sociedad cuando real y efectivamente se le dé de frente a todo esto? Porque lo que hemos estado es pagando intereses y aumentando el déficit del Banco Central. Pero lo que es injusto es que hoy día y por varios años vamos a estar pagando impuestos, no para que se hagan obras sociales, educación y salud, sino para entregarse al Banco Central por la crisis del 2003. Es decir, la población está pagando por eso, mientras que los culpables por el básquet bancario todavía no están presos. Eso es increíble. Eso es Y increíble. el país lo está pagando. Ahora, y todavía no se ha pagado realmente, no hay la presión para pagarlo, pero cuando empieza a desmontarse eso, va a tener que ser a base de muchos años, con crecimiento. ¿Y cómo pudiésemos evitar, cuando ya tengamos que comenzar a pagar el capital de todo aquello, cómo se pudiese evitar que no se repita la crisis del 2003? Bueno, la forma de lograr eso es simplemente con una supervisión bancaria eficiente. Eso ha mejorado mucho en los últimos años. Yo creo que eso es lo que más... Ahora, la pregunta mía es, cuando no tengamos un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿va eso a suavizar si los banqueros van a volver a querer hacer lo que algunos hacían antes? Esa es la gran duda, ¿no? Sí. Por cierto, tú me hiciste una pregunta sobre el endeudamiento. Yo te dije que no era muy problemático. Hay un aspecto que, en términos numéricos, es importante. Sí, este año 2007 fue el año del gran aumento en el precio del petróleo. Pero estamos comprando una gran parte de ese petróleo a 25 años a 2% de interés. Claro. Es un préstamo blanditísimo. Ahora, eso le está dando recursos al Estado, porque la refinería, nosotros pagamos la gasolina cash y el Estado
tiene 25 años para repagarla. Todo ese dinero se queda del Estado. ¿Y qué está haciendo? Subsidiando en parte el precio de la gasolina, subsidiando el precio de la electricidad, subsidiando el precio del gas propano, subsidiando a los exportadores textileros. ¿Qué otro subsidio hay? Me falta otro. Hay uno, dos, hay tres. Muchísimos más subsidios. Hay muchísimos más. Sin embargo, se habla de la electricidad. El problema de la electricidad en la República Dominicana, vi que para el año que viene eso será una locura. 91,000 millones de pesos van destinados al pago de la deuda pública y los subsidios, sobre todo a la electricidad. Bien, ahora, evidentemente que hemos sido deficientes en esa materia. Ahora, el problema del eléctrico en la República Dominicana es un problema de gerencia, es un problema de institución o es un problema de corrupción, don Marino. Es un problema de las tres cosas que tú acabas de mencionar. Porque es una verdadera locura. Mira, es un problema de que la gente se roba la electricidad y no la paga. Entonces se pasa una ley para que se pueda culpar ante la justicia y someter ante la justicia. Sí, pero no han sometido a nadie. No han sometido a nadie y se rumora que no lo van a aplicar hasta que duren las elecciones. Pero ya leí. Entonces hay un problema. Así, ¿qué habría que hacer? Que la gente pague electricidad. Segundo, no puede haber dos distribuidoras estatales manejadas con criterio político, con una cantidad inmensa de empleados supernumerarios y que no son tan eficientes como puede ser el sector privado cobrando. Y mientras la distribuidora le dan recursos solamente para cubrir los gastos, pero no le dan recursos para hacer las inversiones que se requieren para entonces poder mejorar los mecanismos de transmisión, etcétera, para que entonces los fraudes sean menores. Ahora, las pérdidas son menores. Claro que sí. Y haya mejores. Porque ya no es un problema de generación. Aquí la no, aquí ya generadores por demás. Nosotros podemos inclusive hasta vender la electricidad a Haití, si quisiéramos. Sí, pero lo triste y si nos pagaran, Lo triste de esto es que cuando estaba Unión Fenosa, el subsidio o la erogación que tenía que hacer el Estado para compensar Unión Fenosa eran de $175 millones al año. Eso fue el último año ya. Y resulta que ahora no tenemos Unión Fenosa y estamos pagando $500 millones al año. Entonces... sí, pero ahí también está el alto precio del petróleo. Sí, el precio está bien, pero si eso estuviera privado, el subsidio fuese menor. Mucho menor. Que mucho sí, hubiese sido también el asunto de la gerencia. Sí. Ahora, hay un problema de costo. Perdón, este año empeoró la cosa porque por presión internacional del Banco Mundial se nombraron gerentes de norte y de sur, extranjeros con experiencia en eso. Ya lo votaron y ahí lo que son gente del partido manejando de norte y de sur. Bueno, ahora, en toda actividad empresarial, bueno, está el asunto de los costos. Los costos. Y evidentemente nosotros entramos al DERECAFTA ahora, vamos a tener que competir de frente con una serie de países del área, y aquí tendremos que ir el todo por el todo. El problema de la electricidad me preocupa, don Marino, porque el costo que paga el empresario dominicano por la electricidad que recibe sus empresas, sí, así es. Evidentemente que no se corresponde con el que pagan los países que, de conformidad con ese acuerdo, nosotros vamos a terminar compitiendo con ellos. O sea, ¿cuál es la visión también del empresariado? Porque esto será una cuestión de sobrevivencia, pienso yo, a mediano plazo. Lo más importante es tratar de hacer eficiente el sistema, porque se hacen muchas evaluaciones de competitividad y estamos en eso de hace como 3 o 4 años, haciendo estudios de competitividad, de benchmarking, cuánto cuesta en Cancún la energía eléctrica, cuánto cuesta en Santo Domingo, cuánto cuesta en Jamaica. Resulta que nosotros somos la más cara del Caribe o del mundo. Y ahí hay un problema de competitividad y te vas a otros rubros en el cual participa en la gasolina, por ejemplo, de aviones, el Aptur, que es un punto fundamental porque el 40% del costo del ticket es combustible, con un punto fundamental en el transporte, en mantener los asientos disponibles, en mantener los aviones volando, y nosotros tenemos el Aptur más caro del Caribe. O sea, son aspectos que o lo trabajamos en función de competitividad o sencillamente tendremos que saber que no vamos a ser competitivos, que vamos a tener que buscar otras alternativas. Y así como en ese caso, muchos otros aspectos del coste de un producto tienen que ser analizados
Y el Estado, empezando por el Estado, el gobierno, tiene que ser eficiente. Tiene que ser eficiente, tiene que tener buenos administradores, tenemos que tomar en serio lo que es la carrera administrativa. Que no que mañana quiten una persona por pertenecer a un partido político porque lo quieres traer a tu redil y resulta que metes, es como hiciera un injerto es como le hiciera cambiar un órgano inmediatamente hay un rechazo dentro de lo que está alrededor, empiezan a boicotear las funciones y pasan cosas que da mucha pena, o sea que ahora hemos estado hablando de la electricidad, pero recientemente se ha sometido al debate la compra de las acciones de la Shell, Bernardo. ¿Hasta dónde pudiese eso resultar ser negativo o provechoso? Que sea el Estado quien compre esas acciones, partiendo de lo que estamos analizando aquí. ¿Cuál es el problema de los generadores? Bueno, que en principio los administradores iban a ser independientes, ahora son compañeros del partido. Bueno, entonces, ¿qué eventualmente pudiese pasar con una Shell en donde el Estado controle la totalidad de las acciones? Mira, hay ventajas y desventajas. Vamos a ver. La ventaja principal es que si el Estado no hubiera optado por comprar las acciones, tal vez hubiera habido un monopolio privado en la importación de gas propano. Pero más importante que eso es el hecho de que en las importaciones a 25 años, 2% de interés, nada más se beneficia el Estado. Entonces, la Shell administrando la refinería tiene que utilizar un criterio comercial. Yo le compro a quien me cotice más barato y yo le compro cash a cualquiera, después el Estado que se beneficie. Y por eso no se está utilizando la totalidad de los barriles que provee Venezuela bajo este acuerdo. Por cierto, hay una reunión en La Habana la semana que viene de Petrocaribe que va Chávez, el presidente Fernández está invitado, no sé si con el problema de la tormenta va a ir. Entonces se supone que si el Estado administra eso, le comprará a Venezuela, aunque sea un poquito más caro, porque realmente a 25 años de repago resulta siendo a valor presente mucho más barato. Y va a tener mucho más recursos el Estado, no solamente con qué pagar la refinería, sino con qué tener más recursos para cualquier otra cosa. Ahora, esa es la parte positiva. Ahora, la parte negativa es otra empresa estatal, con la burocracia, con la corrupción, con el exceso de obreros. Y también la dependencia casi exclusiva de PDVSA, que es la exportadora venezolana de petróleo, que es una empresa totalmente politizada también, y se dice con mucha corrupción. Entonces uno va a estar dependiendo de un suplidor que no es tan confiable como lo era en el pasado. Claro. Y ahí podría haber problemas de escasez, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestros invitados. El principal, yo diría que instrumento de toda sociedad es el componente humano. Y evidentemente muchas veces es el componente humano el que te va a determinar, inclusive hasta el modelo económico. Pero en la República Dominicana nos hemos venido desarrollando en los últimos años sobre la base del modelo de zona franca, que no necesariamente son manos especializadas. El mismo turismo de una u otra forma, es decir, cuando vamos a el área de la educación, evidentemente que somos sumamente deficientes. Bernardo, yo creo que tenemos un gran reto. O sea, en el año 61 en la República Dominicana teníamos una sola universidad.
3.700 estudiantes. Hoy tenemos 43 centros de educación superior diseminados en 67 centros en todo el ámbito nacional. Y de esos 3.700 estudiantes que teníamos en el año 61, hoy en día tenemos 323.000 a nivel de educación superior. Pero los niveles de ciclo básico, vemos cómo, y eso está en las encuestas, una encuesta que se hizo, nuestros muchachos están recibiendo promedio alrededor, en vez de 7 horas, están recibiendo 2 horas y media, 2 horas 40 minutos. Porque el maestro se va. Se va. El maestro es el primero que quiere ir. Claro, no hay sistema de evaluaciones ni hay sistema de consecuencias. Bueno, pero tenemos un problema muy serio. Tú eres un educador, porque tú has hecho de tu vida, la educación ha sido parte de tu fundamento. ¿Cómo vamos a resolver este bendito problema? Y más aún cuando nuestras universidades, en lo que tiene que ver con la educación, invierten menos del 1% de lo que son sus presupuestos. Pero mira, la educación universitaria estará mejor que hace 40 años, pero la educación primaria y secundaria, cuando yo era estudiante de primaria y secundaria, era mucho mejor que ahora. Uno tenía que ir 8 horas al día a las clases y los profesores no podían irse. Y mientras existe ese deterioro a nivel de educación primaria y secundaria, lo que llega a la universidad es una materia prima pobre. Ese es el problema. Sí, pero hay una realidad, don Marino, o sea, ¿cómo nosotros pretendemos desarrollar? Si el principal instrumento que puede contribuir al desarrollo, que es el componente humano, evidentemente no está llenando. Digo, es una visión general, hay sus excepciones, pero no está cumpliendo con los requisitos como para tú poder contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. ¿Cómo podemos resolver esto? O sea, el sector privado se está involucrando en esta problemática, o sea, porque evidentemente ya esto es una cuestión, no es una cuestión de Estado, es una cuestión de toda la sociedad. Yo no veo ningún involucramiento efectivo del sector privado en la primaria y secundaria. Sí, como menciona Bernardo, en la parte de altos estudios sí hay mucha participación de las mismas empresas que le facilitan a su personal la posibilidad de hacer una carrera y de hacer algún tipo de especialización. Pero desafortunadamente tenemos que tomar una acción como sociedad, ya sea a través de alguna manera de apoyar a la primaria y el bachillerato de alguna manera en el sector privado, como se hace en muchas ocasiones con las universidades también. Pero definitivamente yo entiendo que lo correcto aquí sería ir moviendo esa educación primaria y secundaria a manos privadas también, hacer el mismo énfasis que se está haciendo en la parte de altos estudios con la primaria y secundaria, porque de otra manera con 3 horas de clase al día o 4 horas de clase al día no vamos a llegar a ningún sitio. Hay países que tienen 7 y 8 horas y tienen las aulas ocupadas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero aquí ha ocurrido un efecto igual que en el sector de electricidad. Cuando el gobierno no podía dar electricidad, la gente comenzó a comprar plantica eléctrica. Ante la ineficiencia de la educación pública primaria y secundaria, han surgido cientos de escuelitas en los barrios, donde la gente los manda a estudiar ahí, porque consideran que es mejor que la pública. Entonces pagan impuestos para la educación, pero no usan la educación. Tienen que pagar a una maestría privada para que unos cuartitos por atrás abran una escuelita y le den clases. Sin embargo, eso no ha sido suficiente. Por ejemplo, nosotros... Eso se ve mucho a nivel primario. Claro que sí. Cuando va a nivel de secundario, hay bachillerato, la situación se vuelve todavía mucho más crítica. Entonces tenemos una situación de pobreza en donde la juventud que empieza a trabajar a los 14 años, 15 años, 16 años, con un efecto devastador en un sentido, porque eso le pone un tope a su posibilidad de desarrollo.
y llega un punto de que también, ¿qué le ofrecemos cuando esos mismos 300 y pico de mil estudiantes que hay en las universidades, cómo lo recibe el sector productivo? Claro. O sea, ¿qué beneficio ¿Cuál es el le da? plan de ¿Cuál todo es el esto? plan de dónde va a ir esa gente a trabajar? ¿Cuántos se gradúan al año? ¿Cuántos? Bueno, imagina, divide eso entre 4 o 5. Estaríamos hablando de casi 100.000 graduados. Una verdadera locura. Y no es una cuestión de cantidad, de calidad. En honor a la verdad. Entonces salen creyendo que tengo oportunidades de hacer tal cosa y resulta que a la hora de la verdad llegas a comer un empleo y te frustras porque no puedes lograr para lo que tú te estudiaste 4 años corridos, 5 años. Yo insisto con el tema educativo porque la verdad es que nosotros no vamos a cumplir la meta del milenio, definitivamente que no. Pero sobre todo también insisto con el tema educativo y me quiero ir a la educación superior, que no está tan bien como aparentemente tú percibes que está. Por ejemplo, tú has escrito unas 40 obras, a mi juicio creo que son más, cientos de artículos en la prensa, cientos. Y yo te voy a decir que más del 90% de los centros de educación superior no han escrito, no han publicado lo que tú has publicado como persona. Ni hacen investigaciones. Entonces, oye, ¿cómo es posible? O sea, ¿cuál es la visión de estos centros respecto a cuál es su misión? Claro, ¿cuál es el aporte que ellos como institución le deben de dar a una sociedad? Entonces, tú te encuentras que, por ejemplo, y eso lo dijo el director de la Escuela Nacional de la Magistratura en este programa, que cuando en un concurso que ellos hicieron para captar jueces de carrera, para que ingresaran a la carrera, de 1,000 que solicitaron y que consultaron, solamente calificaron 17. Mira, Bernardo, 1.7%. Don Marino, eso debe de llevarnos al centro de la reflexión. Aquí nosotros tenemos un problema muy serio. Entonces, yo creo que hay que insistir y ver de qué forma nosotros le pudiésemos dar el frente a todo esto. Ahora, ¿cómo se lo vamos a dar? Porque hay una Secretaría de Estado de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, o sea, pero ¿cómo vamos a resolver esto? Y vemos cómo también América Latina, que ha sido muy pasiva en todo esto, en el ranking de las universidades que se hacen, solamente una universidad de América Latina quedó entre las 200, la número 200, que fue la UNAP de México, que más que haber eso sido motivo de celebración, eso debió de haber sido motivo de que nos pusiéramos a llorar todos. Esa es la verdad. Entonces, y entre las latinoamericanas son muy pocas las dominicanas que clasifican, creo que 1 o 2. No, definitivamente que son 2. Y eso valdría la pena de que ni siquiera digamos cuáles son, para no crear no conflictos. Pero la verdad es que, Bernardo, yo creo que tenemos que insistir. Yo creo que el año 2008, ojalá y que el presupuesto pudiese contribuir, el presupuesto, ese 4% del PIB del que tanto se habla, es que yo creo que no es un problema de recursos. No es así, ¿verdad que no? Mientras los maestros den 2 horas y media de clase al día, tú le puedes poner el 8% del Producto Nacional Bruto. Y nada, mientras hay un sindicato de maestros que se pone de huelga y cada vez que hay cambia un gobierno, cambian los maestros porque no son del partido que deben ser, ¿cómo va a funcionar el sistema educativo? Y es bueno eso plantearlo porque, por ejemplo, uno de los programas de Don Marino, y en lo que más ha insistido Don Marino, él como presidente de la Fundación Institucionalidad de Justicia, en los programas de educación continuada, para que ustedes tengan un ejemplo. Nosotros hemos capacitado más abogados que lo que debió haber capacitado el Colegio de Abogados. Eso no es correcto, o sea, digo, lo celebramos, pero lo correcto hubiera sido lo inverso. Entonces también aquí hay un problema de institucionalidad, muy serio, en donde las instituciones que deben de velar por todo esto, o sea, no están cumpliendo su bendita misión. Entonces, ¿hasta qué punto nuestras instituciones han dejado eso a la deriva? ¿Y cuáles eventualmente serían las consecuencias? Es verdad que seguimos creciendo, pero esto está al tri de explotar,
Yo entiendo que si se genera una oferta de empleo apropiada y adecuada, y la gente entiende, y los estudiantes y la gente, y los ciudadanos entiende que hay un mérito por el conocimiento y que tú vas a lograr posiciones de anheladas haciendo un esfuerzo especial, se va a ir logrando poco a poco. Pero desafortunadamente la formación, vuelvo otra vez a la formación de los empleos formales, la creación de los empleos formales, la hemos perdido, y una de las muestras más evidentes es cómo en los fondos de pensiones la relación de afiliados a contribuyentes se ha ido reduciendo. Pero eso es O grave, sea, más afiliados y menos personas contribuyendo. ¿Y quiénes son los que contribuyen? El empleo formal, el que contribuye. Entonces hemos tenido una pérdida de empleos formales, en donde en el empleo formal es que se adquiere el 60% o el 70% de tus conocimientos, Claro, de tu conocimiento. Tú sales de un colegio, por muy bueno que sea, y tú lo que sabes es un 30, un 35% de tu... Tú empiezas entonces a aprender de tus funciones, de tus habilidades, tú las adquieres en el trabajo. Entonces, cuando no hay empleos formales, tú estás tirando, hay gente entrando al mercado laboral y saliendo a la calle a poner chimichurri, uno maneja un carro, el otro hace... O sea, no... ¿Y qué hacemos con eso, con esa gente en el futuro, en los próximos 5 o 10 años? No, definitivamente que sí. Y otra cosa preocupante, nosotros celebramos, bueno, el Censo Nacional Penitenciario. Y entre las cosas que ese censo reflejó es que el 40% de la población carcelaria es analfabeta. O sea, esto es serio, ¿eh? Porque yo pienso que vamos a tener que comenzar a abordar los problemas, no por las consecuencias, que es por lo que lo estamos abordando, sino por sus causas. Entonces yo creo que vamos a tener que volver al principio. Yo creo que vamos a tener que volver a Platón, Aristóteles, a toda esa gente en honor a la verdad. Yo creo que de una u otra forma. No te rías, Bernardo. Yo creo que de una u otra forma, hasta la educación per se perdió parte de sus fundamentos. Entonces, yo no creo que haya forma de que nos desarrollemos. Este país hace 60 años vivía del azúcar, café, y el cacao y el tabaco. Entonces, para conseguir empleo, si tú sabes manejar un machete, tú estás bien. Pero hoy en día, es otra la canción. Tú no puedes pasar de desempleado de zona franca a guía bilingüe en turismo. Exacto. Entonces, y si queremos meternos, sustituir la zona franca textil por la zona franca de alta tecnología, ya peor todavía. Más complejo es. Entonces, ahí es que nos ganan los uruguayos, los costarricenses, que en todas esas cosas de alta tecnología de zona franca nos están matando. Pero ya ahí entonces tendríamos que hablar de institucionalidad y vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestros invitados.
Bernardo, se termina el 2007, viene el 2008. Y evidentemente nosotros tampoco quisiéramos dejar en el ambiente de lo que están viendo este programa nada, que nosotros somos un grupo de pesimistas, porque no lo somos. Y yo creo que nosotros nada, venimos a este 2008 cargado de fe y de esperanza. Después de todo lo que se ha hecho en este mundo, se ha hecho en nombre de ella. Ahora hay elecciones, hay una Junta Central Electoral que viene batallando. ¿Cómo tú ves todo esto? Ya es el historiador que le estoy preguntando, partiendo de que el presente dicen que es una repetición del pasado. ¿Será verdad eso? No, mira, por segunda elección consecutiva vamos a enfrentar una situación donde el presidente se quiere reelegir. Y eso siempre es un reto. Claro. Para un país como el nuestro, cuya democracia todavía es bastante débil. Entonces, la misma debilidad de la actual Junta Central Electoral, que se hace manifiesta por las discusiones públicas, no se escogieron, con obvias excepciones, las mejores personas para eso, va a crear un reto para el proceso electoral. Me imagino que igual que todas las otras elecciones anteriores habrá una observación internacional, creo que es muy saludable eso, pero siempre es un reto para nuestro proceso democrático, que llegan a las 10 de la noche y no sale el primer boletín. Entonces están los embajadores extranjeros ahí, Monseñor Agripino Núñez, Pinjus. Sí. El país todavía necesita... no se mete, perdón. No, porque nosotros creemos en la institución. Claro, pero se necesitan de esas muletas por la debilidad institucional. Entonces eso siempre es un reto. También vence el acuerdo con el Fondo Monetario, es improbable que el gobierno lo renueve hasta después de las elecciones, mientras tanto se desguañanga la economía, es un riesgo muy grande. Suben los gastos, se aumenta la empleomanía, se subsidia todo para que no tengan que aumentarse los precios, y entonces ya en junio la economía está ya desguañangada, entonces hay que darle un shock después de las elecciones. Esos son los retos del 2008. Digo, también es una economía que no va a crecer como el 2007, porque los factores que indujeron el crecimiento en el 2007 no van a estar en el 2008. Está el peligro de la recesión en los Estados Unidos. Los precios del petróleo han estado por encima de $50 el barril en los últimos meses, pero podría ser que sean los próximos 12 meses del 2008. Entonces son factores negativos, ¿no? Digo, y las perspectivas buenas, bueno, se va a construir una mina de oro, la Barrick, pero eso va a comenzar tal vez a finales de 2008, eso crearía mucho empleo. Yo me acuerdo cuando la Falcon Bridge se comenzó a construir, el Producto Nacional Bruto creció un 2% nada más por la construcción de la Falcon Bridge, porque esos son millones y millones en obras de construcción, ¿no? Pero posiblemente entre vigencia un acuerdo con la Comunidad Económica Europea, sí, que se viene negociando, tipo de recapta. Hay el peligro de que la República Dominicana firme con los europeos y CARICOM no, porque los CARICOM están no son tan liberales como nosotros. Ya nosotros sabemos cómo manejar el libre comercio, ellos no. Y hay una crisis que podría ser que Santo Domingo se salga de CARICOM, negocie bilateralmente con los europeos y se quede el Caribe acoplante fuera de la jugada, ¿no? Pero algo va a ocurrir. Ese es el tema en cuanto de nuevas instituciones, la mina de oro, acuerdo con los europeos, el juicio de Van Inter. Sí, todas esas son situaciones que tienen a la ciudadanía en expectativa. Don Marina, reto para el 2008. Tenemos unas elecciones sin turbulencia, sería un reto. Como por ejemplo el turismo, el área turística, ¿cómo ustedes prevén que se va a comportar en todo esto? Y la zona franca. Bueno, en el aspecto turístico, te puedo decir que el invierno luce bien, entonces estamos hablando hasta abril. La devaluación del dólar ayuda al turismo europeo. Ha ayudado al turismo, correcto, sustancialmente. Lo importante aquí es manejar todo este aspecto electoral de una manera civilizada, de tal forma de que no se produzcan situaciones que ahuyenten o que puedan dar al traste a cancelaciones masivas. Yo entiendo que tenemos una Junta Central Electoral que, según las encuestas que salieron recientemente, pasó favorablemente. Con un 67%. Exacto, que es muy buena nota. Claro que sí. Que es muy buena nota en estos casos. O
sea que si se mantiene la institucionalidad, la confianza de la nación en esta junta y pasamos estas elecciones, sea cual sea el ganador, sin mayores turbulencias, vamos a decir, yo creo que en el aspecto turístico vamos a tener un año relativamente mejor, un poco mejor que este año que acaba de transcurrir. Ahora, estamos hablando del órgano rector electoral. Ahora, es más importante los actores, por ejemplo, el sistema de partidos. Muchas veces se dice que el sistema de partido está en crisis, en fin. Sin embargo, son las instituciones a través de las cuales se ha venido desarrollando la democracia en los últimos 50 años, número uno. No, pero fíjate, en el 2007, este año, por primera vez, los tres principales partidos hicieron convenciones más o menos abiertas y seleccionaron su candidato. Eso no había ocurrido antes. Sí, pero aun cuando los resultados a lo interno de esas instituciones trajeron inconvenientes. Esa es la realidad. Oye, pero se hicieron las convenciones. Pero se hicieron. No había el dedo. Pero a lo que iba era que muchas veces hay una percepción como que el sistema de partido se está desboronando. Y sucede que para tú llegar a hacer lo que tú quieras hacer en este país, tiene que ser a través del sistema de partido. Es decir, que no son débiles, son instituciones poderosas. Para usted querer ser rector de la UAS, tiene que ser a través de un partido político. Presidente del colegio médico, un partido político. Pero eso no debería ser así. Definitivamente que no, por eso digo que son poderosas, claro. Son instituciones poderosas. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a... ¿Cuál sería el reto del sistema de partido? No tenemos una ley de partido. La Junta Central Electoral funciona sobre la base de una ley que yo pienso que es de una composición esquizofrénica. Evidentemente que el sistema de partido en la República Dominicana tiene grandes retos. ¿Cuáles serían esos retos para el 2008, Bernardo? Porque la verdad es que no dejan de ser, vuelvo y te reitero, o sea, es que son las instituciones que están a la cabeza en todo. Mira, los partidos son poderosos, pero lamentablemente también son el mecanismo más idóneo para un ascenso social rápido y enriquecerse rápidamente. Claro, sí. Entonces, mientras ese sea el objetivo de lo que se meten en los partidos, estamos mal. Claro. Ese es el problema. Entonces volvemos a la educación y a la necesidad, don Marino, de lo que usted hablaba ahorita. No, y de las sanciones. Claro, digo, a una sociedad sin ¿Quién consecuencias. está preso en este país por dentro del sector público haber robado? Bueno, sí. Hay una persona. Sí, hay una persona presa que fue una persona ligada a aduana, que por una cosa que no era tan trascendente lo condenaron a 3 años. Una persona. Una, sí. Oiga, ¿quién fue que lo condenaron? Estamos hablando de un desfalco de 800,000 pesos. Ese es el que está preso, condenado a 3 años. Entonces estamos frente a una sociedad que ha venido actuando sin consecuencias. Entonces tenemos el problema de la corrupción. ¿Cuáles son los retos del problema de la corrupción, don Marino, entonces? Mira, en el aspecto de la corrupción, lo más importante aquí es empezar a tomar sanciones a realidad, porque desafortunadamente los check and balances, o sea, los pesos y contrapesos, no están funcionando correctamente. Definitivamente que no. Y si no hacemos, si la sociedad nos reclama que esos pesos y contrapesos actúen apropiadamente, vamos a continuar con esto. Bueno, lo vivimos durante un tiempo con el grupo de Contraloría, con la Cámara de Cuentas. Con la Cámara de Cuentas. Una Cámara de Cuentas de carácter político, pero yo creo que en todas partes hay de carácter político, pero son independientes realmente en sus criterios y entienden perfectamente cuáles son sus obligaciones y responden a la sociedad con esas obligaciones. Desafortunadamente aquí no responden a la sociedad, responden al que lo puso. Y volvemos otra vez al tema de la educación y la obligación y el compromiso que cada uno tiene con la sociedad y con el futuro de la nación. Claro. Tenemos que empezar a sancionar, porque si no sancionamos hacemos todavía mucho más fácil
No, y además que la se corrupción sigan cometiendo actos corruptivos. a lo que contribuye es a debilitar nuestras instituciones. Ahora, hay otro reto para el 2008. La eventual propuesta de reforma a la Constitución. Claro, eso va a venir. O sea, eso va a tener un contenido político Sí. interesantísimo. La Constitución, después de todo, es el documento político de una nación. También el seguro social y de salud, a ver cómo si eso... Todavía no es muy temprano para saber si eso está funcionando o no está funcionando bien. No sé si tú difieres de mí, pero 2008 va a ser el primer año entero de un sistema de seguro social, la reforma constitucional, otros temas. Y también cómo se comporta el Congreso Nacional como órgano de control, que nunca ha asumido nada lo que es esa misión del Congreso, sino que más bien se ha limitado, bien o mal, a lo que son mecanismos de representación. De todos modos, nos quedan 2 minutos de programa, Bernardo. 2 minutos del programa. ¿Ya se acabó el programa? Pues mire, yo creo que lo más importante, que en resumen, todo lo que estamos diciendo aquí, que queremos que el año 2008 sea un año muy próspero para todos y que tengamos un feliz año nuevo. Que así sea. Que así Don Marino. Sí. Que nosotros tenemos que aprender a que las oportunidades hay que aprovecharlas y no pensar tanto en que el petróleo está a 90 y que tal cosa subió y que tal otra va a ser, sino que tenemos que sencillamente dedicar más tiempo, más trabajo y más esfuerzo, desafortunadamente, para poder obtener lo mismo que teníamos antes. O sea, si le echamos la culpa al petróleo y si le echamos la culpa a Noel y si le echamos la culpa a Olga, resulta que nos vamos a estar echando la culpa siempre a alguien. Y lo que tenemos nosotros es que decir, bueno, eso pasó y lo que tenemos es que resolverlo y seguir trabajando y poder exportar más para poder comprar el petróleo. Tenemos que dar mejores servicios a la economía interna para poder servir mejor. Tenemos que hacer muchas cosas mejor y eso solamente se hace a base del esfuerzo individual aunado colectivamente. No, y también de que todas las políticas que se implementen, sobre todo las políticas públicas, vayan dirigidas al fortalecimiento de la institucionalidad. En nombre de la Fundación Institucionalidad de Justicia, Bernardo, Don Marino, le agradezco el que me hayan dado el lujo de compartir un día como hoy este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo año y en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.